podemos decir que la evolución que ha seguido la contratación pública se ha visto muy influenciada por el desarrollo tecnológico y por la contratación electrónica. Digamos que las nuevas directivas otorgan un doble plazo de transposición. Uno que termina en unos días, 18 de abril del año 2016, para el grueso de las nuevas directivas, y luego otro que se prolonga hasta el año 2018 y que se refiere a una parte importante de la contratación electrónica. Eso tiene su reflejo en muchos aspectos, da tiempo a los Estados miembros a adaptarse a estos nuevos regímenes de contratación electrónica, pero nos encontramos con algún cambio fundamental, por ejemplo, derivado del hecho del el Documento Europeo Único de Contratación Electrónica, que digamos que ha habido una ligera contradicción entre lo que establece la directiva respecto al plazo de transposición y lo que establece el reglamento que se publicó en enero del 2016, en el que se recoge ya un formulario sobre el Documento Europeo Único de Contratación. Digamos que lo que ha hecho ha sido adelantar los plazos. Ese es el motivo de que, por ejemplo, en la Junta Consultiva se publicara ayer una recomendación respecto al Documento Europeo Único de Contratación, precisamente para facilitar a los gestores, y yo creo que es un instrumento bastante útil. Todo esto a la espera de que la Comisión Europea, digamos, que publique su propio documento electrónico de acceso electrónico. Dentro de la Directiva 2004/18 ya se hacía referencia a la investigación y el desarrollo. Entonces, lo que se decía, por ejemplo, en la consideración jurídica 23, es que la cofinanciación de programas de investigación no debe ser regulada por la presente directiva. Por lo tanto, se excluyen los contratos de servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden exclusivamente al poder adjudicador para ser usados en el ejercicio de su propia actividad, siempre que éste remunere íntegramente la prestación de servicios. Era, digamos, el primer acercamiento que hacía la antigua directiva del año 2018 respecto a la investigación y el desarrollo. Esto, lógicamente, encontró su reflejo en la propia transposición de esta directiva a través de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 y, posteriormente, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Cómo aborda el actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la investigación y el desarrollo? ¿Dónde podemos encajar este tipo de contratos actualmente en la regulación que está en vigor todavía, el texto refundido de la Ley de Contratos? ¿Dónde podemos encontrar, digamos, referencias a la investigación y el desarrollo? En la colaboración público-privada hay un buen reflejo de lo que es la investigación y el desarrollo. Pero antes de referirnos a la colaboración público-privada, me gustaría referirme a los contratos y a los negocios excluidos. En el artículo 4.1r del texto refundido, donde se dice: están excluidos del ámbito de la presente ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado. En la adjudicación de estos contratos, y nuevamente nos encontramos aquello a lo que hacíamos referencia al principio de la exposición, deberá asegurarse el respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y de elección de la oferta económicamente más ventajosa. Y yo pregunto, en esta previsión recogida dentro de los negocios y contratos excluidos del artículo 4.1r, hacemos una referencia específica a aquellos principios que debemos aplicar en el caso de estos contratos que están excluidos de la aplicación de la directiva. Mi pregunta es, ¿era necesario hacer esta referencia? La respuesta es que no, porque dentro de lo que son los principios básicos de la contratación pública en la Unión Europea, que son plenamente aplicables a todos los Estados miembros, a todos los procedimientos de contratación dentro de la Unión Europea, ya se recogen estos principios: igualdad, transparencia, libre acceso, no discriminación. Esto ya debe regir en todos los procedimientos de contratación. Y mi pregunta es, ¿esto se aplica a los contratos que están por debajo de los umbrales? ¿Aquellos a los que no se aplica directamente la directiva o el texto refundido de la Ley de Contratos? ¿Esto se aplica? Por supuesto. Es decir, independientemente de que aquí se recoja como derecho positivo, estos principios, digamos que son básicos, inspiradores de la contratación pública en el ámbito general de la Unión Europea, se aplican a todos los procedimientos de contratación, incluidos aquellos que están por debajo de umbral. Incluso en aquellos procedimientos que están divididos en varias fases, se aplican a todas las fases del procedimiento. Digamos que es un elemento inherente y esencial a la contratación pública en la Unión Europea y que trae causa precisamente de esa definición de la Unión Europea como un gran mercado en el que el gran objetivo y uno de los principales principios inspiradores es la libre competencia. Dentro de la Directiva 2014-24,
Se aborda en dos momentos muy precisos la asociación para la innovación. Podemos distinguir, por un lado, la consideración jurídica 49, que es aquella en la que se hace una descripción de carácter general de en qué consiste la la asociación para la innovación. Esta consideración jurídica número 49 ya establece una definición, unos límites, unos principios generales que rigen esta asociación para la innovación. ¿Cuáles son estos elementos esenciales que luego aparecen regulados en el artículo 31 y más adelante? ¿Cuáles son estos elementos fundamentales de la asociación para la innovación? Bueno, quizá uno de los principales es el objetivo que persigue. El objetivo que persigue la asociación para la innovación es dar a los poderes adjudicadores dentro del ámbito de la Unión Europea un instrumento preciso que les permita desarrollar, digamos, dos actividades. Por un lado, la investigación y el desarrollo, y por otro lado, la adquisición de productos, bienes, servicios, desarrollo de obras, etc. Todo esto sin necesidad de recurrir a un segundo procedimiento, es decir, todo encajado dentro de un único procedimiento que aparece, digamos, establecido en dos fases. Una destinada fundamentalmente a esa innovación y ese desarrollo, y otra, una vez que se ha producido la adquisición de los mismos, a la ejecución de esos bienes, productos, servicios, obras de que se trate. ¿Cómo funciona el procedimiento de la asociación para la innovación? En primer lugar, a grandes rasgos, lo que se hace es dar a los poderes adjudicadores la posibilidad de aportar un determinado anuncio en el que pongan de manifiesto determinados productos, bienes o servicios que no existan en el mercado y que quieran desarrollar para posteriormente proceder a su adquisición. Este anuncio, digamos que se lanza, se publica. Lógicamente, la directiva se refiere a aquellos contratos que están por encima de umbral, porque es el ámbito de aplicación de la directiva, y otorga un plazo muy concreto de 30 días para responder a esas solicitudes a los licitadores que estén interesados en participar. 30 días contados desde la remisión del anuncio de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los licitadores tienen que leer este anuncio de licitación y prestar atención a todos los elementos descriptivos que se recogen en el mismo. En cuanto a objeto, ¿cuáles son los productos, bienes o servicios que queremos desarrollar? En cuanto a los requisitos de participación, ¿cuáles son los elementos necesarios que tienen que reunir esos licitadores para poder acceder al procedimiento? No todos los licitadores van a reunir todas las características necesarias para poder participar en el procedimiento, sobre todo desde un punto de vista sectorial, independientemente del ámbito en el que se desee realizar la investigación o el desarrollo concreto de productos, bienes o servicios, podrán participar unos licitadores u otros. Por otro lado, en el anuncio también debe aparecer cuántos licitadores pueden participar en el procedimiento, estableciéndose la posibilidad, esto posteriormente en el desarrollo, en el texto, en el anteproyecto de ley de contratos del sector público, ya se matiza, porque hay muchos aspectos de la regulación de la Asociación para la Innovación que digamos que se dejan a la libre voluntad de los Estados miembros a la hora de transponer, es decir, hay determinados aspectos que cada Estado lo transpone a su manera. Lo que fija la directiva es el resultado y la forma de obtener ese resultado lo deciden los Estados miembros. Lógicamente, este procedimiento en los elementos esenciales será igual en todos los Estados miembros, pero en determinados aspectos, digamos, voluntarios, serán distintos en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Son aspectos, digamos, secundarios. Por un lado, hay que describir muy bien los objetivos. Por otro lado, el número de participantes que pueden, digamos, remitir su contestación a la invitación, su deseo de participar en este proceso de asociación para la innovación. Pero es necesario describir las fases que va a tener el procedimiento. Además de las fases, es necesario determinar si estas fases van a ser eliminatorias o no. Es decir, si los distintos licitadores van a poder permanecer en el procedimiento hasta el último momento en el que se produzca la adjudicación, o si bien existe la posibilidad de que, en función de no cumplir con determinados requisitos a lo largo de las fases de investigación, el órgano de contratación pueda decir: hasta aquí hemos llegado. En ese caso, en el caso de tener un único licitador, el órgano de contratación tiene la libertad, la capacidad de decir: rescindo el procedimiento. Hasta aquí es donde se ha podido desarrollar, pero no hemos podido avanzar más. O bien, en el caso de que el procedimiento de contratación se haya desarrollado con varios licitadores, a lo largo de las fases es posible indicar
En esta fase me quedo con estos 2 licitadores y estos 3 se van fuera. Es decir, tiene una parte muy importante de procedimiento de negociación en el que se van cerrando etapas y se van restringiendo el número de licitadores. Por otro lado, esto no puede hacerse de una manera arbitraria. Es necesario determinar con antelación cuáles son los elementos necesarios, de qué forma se puede, digamos, invitar a abandonar el procedimiento a aquellos licitadores que no cumplan con los requisitos, cómo se va a cuantificar ese cumplimiento de objetivos necesario para poder pasar a la siguiente fase. Es decir, tiene que estar todo perfectamente previsto en el primer anuncio de contratación. Posteriormente, digamos que ya se llegará a la fase en la que se adjudica el contrato con una determinada forma jurídica, ya sea un contrato de obras, un contrato de servicios, un contrato de suministros, respecto al licitador que haya sido adjudicatario, que ha resultado adjudicatario en el mismo. Este ha superado todas las distintas fases y es el que pasa a ejecutar el contrato en los términos previstos. Y yo en este momento, habiendo descrito más o menos cuáles son todos los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de asociación para la innovación, lanzo otra pregunta, muy simple, sobre todo destinada a gestores. ¿Os parece sencillo o complicado el procedimiento de asociación para la innovación? Tal y como lo hemos visto hasta ahora, únicamente con esta parte que hemos descrito. ¿Complicado? Yo también lo veo complicado. La última parte del título de la exposición hace referencia a las diferencias y similitudes entre el procedimiento de asociación para la innovación y el de colaboración público-privada. Yo creo que quizá una de las similitudes más claras es la complejidad del procedimiento. Posteriormente, cuando me refiera al procedimiento de colaboración público-privada, ya indicaré que quizá uno de los lastres fundamentales que tiene este procedimiento es precisamente la complejidad que conlleva y que ha determinado que en España prácticamente no se utilice. Quizá la principal similitud entre un procedimiento y otro es precisamente la complejidad que conlleva el procedimiento de asociación para la innovación y el de colaboración público-privada. ¿Cuál es uno de los elementos que se repiten una y otra vez en la regulación que recoge la directiva respecto al procedimiento de asociación para la innovación? Y esto se recoge también en el anteproyecto de ley de contratos del sector público. Pues uno de los elementos esenciales es que a lo largo del procedimiento se debe garantizar, por un lado, la confidencialidad de aquellos elementos que presenten cada uno de los licitadores que participan en el procedimiento entre sí y de cara al público. Es decir, el órgano de contratación tiene que velar y garantizar que cada uno de estos avances que se dé desde el punto de vista de la innovación o del desarrollo por cada uno de los licitadores, por un lado no va a ser conocido por el resto de los licitadores, porque esto puede suponer una vulneración del principio de igualdad, de no discriminación, etc. Y por otro lado, que no va a trascender al público, porque igualmente lo que se está persiguiendo es conseguir, impulsar la investigación y el desarrollo en un determinado sector, y en el caso de que eso saliera al público, daría lugar a problemas fundamentales, por ejemplo, de competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual. De hecho, uno de los elementos necesarios que hay que describir en el momento de definir el procedimiento de contratación de asociación para la innovación es fundamentalmente qué normas se van a aplicar desde el punto de vista de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. Otro de los elementos, y que también enlaza con el de libre competencia, es fundamentalmente que el órgano de contratación tiene que informar permanentemente a los distintos licitadores que vayan participando en el proceso de aquellas modificaciones que se vayan produciendo en cuanto al objeto del contrato. Es decir, estamos persiguiendo la innovación y el desarrollo para adquirir un determinado bien, suministro, servicio o el desarrollo de una obra concreta que cumpla una serie de requisitos. Se lanza el anuncio, participan determinados licitadores, cumpliendo con los requisitos necesarios para ello. El órgano de contratación comienza a tratar con los distintos licitadores a través de las distintas fases que tienen que estar perfectamente definidas en cuanto a duración, en cuanto a elementos que hay que completar. Pero, por ejemplo, mientras se está desarrollando este procedimiento, al ser un objetivo de innovación y desarrollo, esto puede variar. Es decir, el objeto que se persigue originalmente no se conoce nunca con una exactitud absoluta. Es más, la propia evolución tecnológica que planteen los propios licitadores o la propia evolución del mercado puede dar lugar a una variación en el objeto del contrato.
En ese caso, el órgano de contratación está obligado a informar a todos los licitadores por igual de que ha cambiado el objeto, que se ha precisado, que se ha matizado, que es necesario incorporar más elementos o que se ha cambiado un poco el objetivo final que se pretende conseguir. Y bien, por otro lado, tiene que darles el tiempo necesario para reestructurar sus ofertas y sus planteamientos de investigación y desarrollo para poder ajustarse a estos nuevos objetivos. Esto tiene que hacerse por igual a todos los licitadores precisamente para evitar esa discriminación, esa ruptura del principio de igualdad. Así vamos asegurando fases y vamos garantizando que los licitadores no se vean discriminados ni expuestos. Ahora, otra vez muy relacionado con el procedimiento de colaboración público y privada. Uno de los principales problemas que se vislumbraba en este tipo de procedimientos era la definición de aquellos supuestos en los que los licitadores hacían un determinado esfuerzo por alcanzar unos mínimos y luego posteriormente por algún motivo no continuaban o el procedimiento no llegaba a buen término. Uno de los problemas era precisamente las compensaciones que se otorgaban a los licitadores, en este caso, por la definición de las mismas. En el caso del procedimiento de asociación para la innovación, tal y como aparece definido tanto en la directiva como en el anteproyecto de ley de contratos del sector público, es precisamente que esto tiene que quedar muy definido. Es decir, cada una de las fases ha de terminar con un momento en el cual el órgano de licitación o bien excluye a unos determinados licitadores o bien permite la continuidad de los mismos, pero en cualquier caso el haber superado esa fase requiere una determinada compensación económica. Esa compensación económica tiene que estar delimitada en función del esfuerzo, digamos, que haya realizado el órgano de contratación desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, teniendo en cuenta criterios tecnológicos, criterios de inversión. Y por otro lado también ha de estar justificado desde el punto de vista, en el caso de no consecución, para decir, oiga, usted no ha alcanzado estos límites, tiene que salir del procedimiento. ¿Cuáles son los criterios, además de los de investigación y desarrollo, que sigue el órgano de contratación? Por un lado, para determinar el avance en las fases y por otro lado, para determinar posteriormente el posible licitador adjudicatario del contrato de asociación para la innovación. Básicamente son criterios de relación calidad-precio. Sabéis que las nuevas directivas han insistido muchísimo en esta materia, en la materia del value for money, la garantía entre la calidad de los productos recibidos y el precio que se está pagando por ellos, garantizar que no sean desproporcionados, pero garantizar también que el esfuerzo de los licitadores se vea convenientemente recompensado. Puedo poner como ejemplo también dentro de esta tónica de la calidad, la utilización, por ejemplo, de los criterios de ciclo de vida desde el punto de vista de criterios de adjudicación del contrato. Es decir, la idea es, por un lado, asegurar que el precio es justo y, por otro lado, que se consigue un nivel de calidad suficientemente bueno como para justificar este procedimiento de asociación para la innovación. Digamos que esta relación calidad-precio es la que va a seguir el órgano de contratación para determinar la exclusión de determinados licitadores del procedimiento. Y bien, en una fase posterior, en el caso de que concluyamos la fase de investigación y desarrollo y llegamos a la fase de adjudicación del contrato y el comienzo de ejecución de la misma, nos encontramos con que a lo mejor son varios los licitadores que han podido alcanzar esa última fase. Es decir, a lo mejor se han perdido licitadores a lo largo del proceso de contratación, pero hay otros que se han conseguido llegar. Es decir, no ha llegado un único licitador que pueda resultar adjudicatario del procedimiento. En ese caso, ¿qué criterios se emplean? Partamos de la base de que si todos los licitadores han llegado a esa última fase, es que todos han hecho un esfuerzo similar y han conseguido unos resultados similares en términos de investigación y desarrollo. Entonces, a la hora de negociar y de determinar cuál es el licitador que va a resultar adjudicatario, lo que nos encontramos es que habrá que aplicar criterios de calidad, de relación calidad-precio para determinar esta adjudicación del contrato de asociación para la innovación. Una vez que se ha producido esto, nos encontramos con que, lógicamente, la ejecución del contrato deberá sujetarse a un determinado régimen jurídico.
¿Qué régimen jurídico será ese? Pues el del procedimiento de contratación que se trate. A la hora de definir la normativa aplicable, el régimen jurídico aplicable desde el punto de vista del texto, el anteproyecto de ley de contratos del sector público, donde se hace la transposición de este procedimiento de asociación para la innovación, lo que se dice es que el régimen jurídico estará dividido en dos partes, digamos. Una parte que se referirá a la parte de investigación y desarrollo, y que su contenido será básicamente, por un lado, las normas que se desarrollen reglamentariamente, es decir, está previsto un desarrollo reglamentario de esta materia. Por otro lado, las normas que aparezcan definidas en el propio pliego, de ahí, por un lado, la necesidad de que el órgano describa minuciosamente las distintas fases y las normas que se van a aplicar, y por otro lado, la complejidad del procedimiento en sí mismo, y por otro lado, supletoriamente se aplicarán las normas del contrato de servicios. Únicamente de manera supletoria. En cuanto a la fase de ejecución de este procedimiento de asociación para la innovación, pues las normas que se aplicarán serán las del procedimiento de contratación de que se trate a la hora de ejecutar ese contrato. Si es un contrato de obras, el de obras; si es el de suministros, el de suministro. ¿Qué novedades, qué diferencias que en la parte dispositiva de la transposición de la asociación para la innovación? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado a la hora de proceder a la transposición de este procedimiento? En primer lugar, se introduce la posibilidad de recurrir a las consultas preliminares del mercado. Esto lo prevé ya la propia directiva, considerándolo como algo positivo, es decir, los Estados miembros pueden recurrir a las consultas preliminares del mercado antes de lanzar un anuncio de licitación, con el objetivo de conocer cómo está el sector, cómo están las empresas, cómo es el desarrollo tecnológico o de innovación y desarrollo en ese determinado ámbito, en función de lo que quiera conseguir. Esto, que puede parecer muy obvio, en realidad es un gran avance desde el punto de vista de la normativa comunitaria. ¿Por qué? Porque el desarrollo, la realización de consultas preliminares en el mercado, es decir, que el órgano de contratación tantee el mercado a ver cómo está en un determinado ámbito, puede considerarse y puede dar lugar, desde algunos puntos de vista, a problemas de competencia, problemas de corrupción. Es decir, existen numerosos supuestos en que, por ejemplo, previamente y sin ningún ánimo, sin ninguna intención de carácter, digamos, vulnerador de la normativa actual, en muchas ocasiones un órgano de contratación primeramente mantiene relaciones con determinadas empresas. Posteriormente, cuando se lanza el procedimiento de contratación, en el caso de que esas empresas con las que se ha contactado participen en el procedimiento de contratación, da lugar a una imagen que puede resultar un tanto problemática. El hecho de que esto esté avalado por la directiva, así como por la normativa nacional en el momento en que se transponga, constituye, digamos, un ámbito de cobertura muy importante para los órganos de contratación, pero nuevamente, a la hora de transponer esas consultas preliminares del mercado, se vuelve a tomar la misma cautela que se viene siguiendo desde el principio y a la que me refería al referirme a la consideración jurídica 49, que es precisamente la de: en todo momento el órgano de contratación tiene que garantizar que no se produce una discriminación en el mercado, que no se quiebra el principio de igualdad, que no se quiebra la libre competencia, el libre mercado, y que no se da, digamos, prevalencia o preeminencia a determinadas empresas respecto a otras, con carácter ya incluso previo al procedimiento de contratación. Otro de los elementos fundamentales que cambian en la transposición de la directiva respecto en la normativa nacional y en la normativa de la directiva, pues principalmente la directiva, lógicamente, se refiere únicamente a aquellos contratos que estén por encima de umbral, porque es su ámbito de aplicación. A la hora de transponer esto en la normativa nacional, se hace necesario reflejar la realidad completa de la contratación pública en España. Es decir, no todos los contratos se encuentran dentro de umbral, es decir, existen muchos que se encuentran por debajo y a los que no les son de aplicación. No sé si habéis tenido ocasión de echar un vistazo al anteproyecto de ley de contratos del sector público. Lleva publicado desde hace tiempo, la versión que está publicada es un tanto antigua, desde la primavera pasada. Desde entonces ha habido una evolución, ha habido cambios derivados en gran medida de los propios contactos con la Comisión Europea, que a través de estas reuniones a las que os hacía referencia ha ido matizando y ha ido digamos, perfilando determinados aspectos de la transposición, no solo de España, sino de muchos Estados miembros. Y luego, por otro lado, lógicamente, a lo largo del periodo de transposición se han ido recibiendo numerosísimas enmiendas, informes, comentarios al anteproyecto de ley, que ha hecho que se vayan modificando. Entonces ha habido una evolución
y lógicamente el anteproyecto que se encuentra publicado no es el que se encuentra a la espera de tramitar su entrada a las Cortes Generales, sino que ha cambiado en algunos aspectos. Entonces, lógicamente, desde el punto de vista del anteproyecto, se trata de hacer una referencia al conjunto global de la contratación pública en España. Entonces, se percibe también, por ejemplo, desde el punto de vista de la publicidad, frente a esos 30 días que se establece con carácter obligatorio en todo el ámbito de la Unión Europea para aquellos contratos de asociación para la innovación que se encuentren por encima de umbral, por debajo de umbral lo que se establece es un plazo de 20 días desde la publicación del anuncio o de la invitación a participar del procedimiento de asociación para la innovación en el perfil del contratante, del órgano de contratación de que se trate. A partir de ahí, digamos que se van reproduciendo de manera fiel todos aquellos elementos que aparecen ya recogidos en la directiva: el sistema de selección de los candidatos, la necesidad de garantizar ese principio de confidencialidad, la libre concurrencia, la no discriminación, la igualdad, etcétera. Por otro lado, a la hora de determinar el procedimiento de negociación, una vez que se llega a la fase en la que es necesario negociar con los órganos con los licitadores para la adjudicación del procedimiento de asociación para la innovación, es necesario introducir una serie de criterios, fundamentalmente de investigación y desarrollo, para ver en qué medida los licitadores han conseguido evolucionar en la participación original en las distintas fases y por otro lado, lo que se hace es establecer unos límites que aparecen recogidos tanto en la directiva como en el anteproyecto de ley respecto a qué puede ser objeto de negociación en el procedimiento de asociación para la innovación. Entonces, ¿qué no puede ser objeto de negociación? Por un lado, tenemos que pensar que lo que no puede ser objeto de negociación es lo que resultaba como básico desde el primer momento de conocer, de publicarse el anuncio de procedimiento de asociación para la innovación. Lo que se dice específicamente es que en ningún caso pueden ser objeto de negociación los requisitos mínimos exigidos en los pliegos ni los criterios de adjudicación. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no podemos variar esta, digamos, normativa básica y esencial para poder acceder al procedimiento de contratación? Imaginaos que los criterios, los elementos mínimos para poder acceder al procedimiento o los criterios de adjudicación fuesen negociables en una fase posterior. ¿Con qué nos encontramos? Con que en un momento posterior se están cambiando esos elementos de base y nos encontramos con empresas del sector privado que, de haber conocido esos cambios, podían haber tomado parte en la licitación, es decir, podían haber decidido participar. De tal manera que eso se configura como una línea roja que no se puede cruzar a la hora de negociar en el procedimiento de asociación para la innovación. En cuanto a las principales diferencias entre el procedimiento de asociación para la innovación y la colaboración público-privada. Tenemos que entender, en primer lugar, que la colaboración público-privada es un concepto más amplio que el que nosotros estamos acostumbrados a manejar en España. Digamos que la colaboración público-privada, desde un punto de vista del derecho internacional, por ejemplo, desde el punto de vista del acuerdo de contratación de la Organización Mundial del Comercio, o a través de la UNCITRAL, por ejemplo. La UNCITRAL ahora mismo está trabajando o pretende empezar a trabajar en una ley modelo sobre colaboración público-privada. En España la concepción que tenemos de la colaboración público-privada, digamos que es un poquito más limitada y además se centra muchísimo, sobre todo fundamentalmente, en la concesión. A pesar de que en nuestro derecho positivo, por un lado tenemos la concesión y por otro lado tenemos el procedimiento de colaboración público-privada, existe una categoría superior de colaboración público-privada en sentido internacional, lo que se denomina Public-Private Partnership, que engloba tanto a la concesión como al contrato de colaboración público-privada, como a cualquier forma de contratación pública que implique la obtención de financiación privada, es decir, una participación activa por parte del sector privado, y por otro lado, una asunción determinada de una parte importante del riesgo por parte del sector privado. Eso por un lado. Luego, por otro, antes hacíamos referencia, alguien aquí había comentado la dificultad que entrañaba toda esta nueva normativa derivada de las directivas comunitarias, lo complejos que eran muchos procesos y lo complejo que era, por ejemplo, el de colaboración público-privada.